Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Daniel Chirinos, de todo este equipo, les damos la bienvenida. Durante las próximas 2 horas vamos a revisar lo que ha sido noticia en este Viernes Santo, un día importante para quienes profesan la fe católica. Hay muchas noticias que se han dado en esta jornada. Sobre ella iremos a lo largo del programa. Bienvenidos. Un nuevo paso hacia el objetivo de concretar el cese de la usurpación del poder en Venezuela anunció hoy el presidente interino. Juan Guaidó encabezó un cabildo abierto en Caracas ante decenas de seguidores, convocó a una nueva marcha para el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. En su discurso de hoy, él pidió nuevamente a los militares venezolanos no hacer caso a las órdenes del régimen de Nicolás Maduro. NTN 24 en el lugar de la noticia con Luis Alejandro Laya. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó una gran movilización para el próximo 1 de mayo. Se celebra el Día de los Trabajadores en el país y aseguró que el destino de esta debe ser aquel que permita el cese de la usurpación. No dejó claro si sería Miraflores u otro punto, tras la exigencia de las personas que se encontraban en el cabildo que realizó, pero sí aseguró que saldrán todos a la calle para continuar con la lucha. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas, porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Señaló que esta movilización no buscará la confrontación, sino sumar voluntades para cambiar al país. No pretendemos que esto sea un choque contra escudos de militares que quieren cambiar, que también necesitan luz y agua. No, lo contrario, que se sumen a esta gesta. Lo contrario, que se incorporen a este proceso. Que nos acompañen a llegar al destino que todos queremos, la mejor Venezuela. Ratificó además la exigencia a los policías y militares para que no permitan el accionar de grupos paramilitares armados. Funcionarios policiales ya no tienen por qué cumplir con ese régimen. Ya no tienen por qué, como dicen coloquialmente, coger línea de ningún ministro que también usurpa funciones. Eso es parte de la exigencia clara y parte de esa ley de garantía a los organismos de seguridad del Estado. No pueden permitir que actúen impunemente cuando son los venezolanos que están exigiendo su libertad y su democracia en las calles. Legítimamente, agua, luz, comida, futuro, progreso, sueños para nuestros hijos. Eso es lo que estamos exigiendo en las calles. Mientras tanto, trabajadores que se sumaron a este cabildo aseguraron que el 1 de mayo no será un día para celebrar, sino para exigir cambios. El 1 de mayo no va a ser una marcha reivindicativa. El 1 de mayo va a ser una demostración de la fuerza laboral, esa fuerza que hoy está sumamente comprometida por este nefasto régimen de Nicolás Maduro, donde la gran mayoría de los trabajadores tenemos salarios de hambre, donde no funcionan servicios básicos como la salud, como la educación, como la seguridad, donde hoy Venezuela tiene que recibir ayuda humanitaria que no es un logro del régimen de Nicolás Maduro. Este año el transporte público, esta plataforma Transporte por Venezuela, está haciendo presencia, va a ayudar a organizar, va a ayudar con la movilidad de todos los venezolanos que quieran el 1 de mayo salir a participar. Además, Guaidó reconoció que ha sido una lucha lenta y que se ha vuelto tarde para muchos que hoy padecen la crisis humanitaria. Más de 7 millones de personas según la ONU, el 25% de la población del país. Es tarde para mucha gente que hoy viene de la diálisis, que están por ahí, los enfermos de cáncer, para muchos que ya se fueron del país, para los que hoy no tienen luz como en Zulia o en el oriente del país. Señaló que ante esta realidad el régimen ya no tiene mando alguno y no puede ofrecer soluciones. Y ni siquiera son capaces de poner la luz en un país. No se le puede llamar mando a eso, mucho menos gobierno. Queda claro que prefieren seguir quebrando empresas, tratando de doblegar a nuestra gente, que dejar el poder. Nuevamente reiteró la exigencia a los funcionarios militares y policiales a que no cumplan las órdenes del régimen de Nicolás Maduro, se pongan del lado de la Constitución y del pueblo y que acaben con el accionar de los grupos paramilitares armados que han salido a atacar a las manifestaciones. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, por el reporte. Y a esta hora vamos a saludar a Marco Aurelio Quiñones, diputado, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, un dirigente cercano al mandatario encargado Juan Guaidó. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, saludo. Queremos hablar de esa hoja de ruta que sigue desde que el presidente interino
se juramentó y esta idea de concretar el primero de los 3 pasos de los que ha hablado Juan Guaidó y que ha prometido a los venezolanos, y es el cese de la usurpación del poder. Esta marcha que ha sido convocada para el 1 de mayo es un paso más en esa hoja de ruta. Sin duda alguna, del 23 de enero que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió la encargaduría del Ejecutivo Nacional de la Presidencia de la República en vista de una usurpación de la cual ha sido víctima el pueblo venezolano del poder por parte de Nicolás Maduro, quien acudió a un proceso de simulacro electoral, como lo hemos catalogado el pasado 20 de mayo del año pasado. Una vez que se asume esa ruta con claridad, se le planteó al país 3 pasos claros para la recuperación de la democracia en Venezuela. Todos los poderes por parte de una dictadura que asume de facto Nicolás Maduro, en la cual todos los poderes, los 5 poderes que conforman el Estado, actúan en función de mantener al régimen en el poder. En ese entendido, nosotros hemos planteado una ruta clara que, como tú bien lo dices, en primer paso lleva el cese de la usurpación. Es por eso que el presidente de la República, Juan Guaidó, ha girado Venezuela entera en la convocatoria clara del país a que conformemos esa gran operación Libertad, que no es otra cosa que una cruzada del pueblo democrático por recuperar su democracia a través de la adquisición de ese gran logro, que no es otra cosa que el cese de la usurpación, para que haya un gobierno de transición que restituya la democracia, que restituya el hilo constitucional en el país, nombrando un nuevo Consejo Nacional Electoral desde la Asamblea Nacional, como lo establece nuestra Carta Magna, nombrando un Tribunal Supremo de Justicia, dándole legitimidad a un Tribunal Supremo de Justicia que ya hemos nombrado, que realmente responda a los intereses de nuestra Constitución y de las leyes de la República. Y en ese entendido, con la reinstitucionalización de la República, nosotros acudir a un proceso de elecciones libres. Para el 1 de mayo está convocada una concentración en la cual no solo se van a enarbolar las banderas del pueblo trabajador venezolano, que es sin duda el más golpeado del continente y casi que del mundo, porque en Venezuela, el país con las reservas petroleras del mundo, nadie se entiende cómo el salario de los trabajadores, de más de 3 millones de trabajadores, no pasa los $4. Es por eso que esa diáspora venezolana anda recorriendo el mundo entero, más de 5 millones de venezolanos buscando no morirse de hambre en el mundo entero, para tratar de mandarle 30 o 40 dólares mensuales a su familia en Venezuela para que no se muera de hambre. Es por eso que ese 1 de mayo se reconcilian varias banderas. En primer lugar, la reivindicación de un pueblo trabajador que no aguanta más que la dictadura de Nicolás Maduro lo someta a los niveles de hambre a los que la ha sometido. En segundo lugar, un pueblo venezolano que más del 90% aspira a que se restituya la democracia y salir del régimen de Nicolás Maduro, que además de hambriador, maltrata y amedrenta los derechos humanos en todas sus expresiones, y además de eso la convocatoria clara de quien es sin duda el líder de la alternativa democrática y de la ciudadanía en general a la gran convocatoria para ese cese de la usurpación. No es otra cosa que un avance de esa operación Libertad que tenemos meses planteándole al país y que hemos ido acomodando fuerzas región a región. Estamos hablando con Marco Aurelio Quiñones, es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, forma parte de los dirigentes que acompañan a Juan Guaidó en este gobierno interino, en estos pasos para lograr la redemocratización de Venezuela. Y usted hablaba de que son 3 pasos, pero no son consecutivos, es decir, no es uno detrás de otro, porque mientras el presidente interino habla del cese de la usurpación, ya hay un gobierno interino que está intentando, dentro y fuera del país, no solo el reconocimiento de algún presidente, de alguna dirigencia, de algún parlamento, sino la atención internacional a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Va avanzando también en esa línea la idea que tiene concebido el gobierno interino? Claro, es que el tema del gobierno de transición, que es el segundo paso de este proceso que le hemos planteado al país, lleva consigo que nosotros logremos ese cese de la usurpación en cada espacio. Por ejemplo, ya logramos el cese de la usurpación ante la Organización de Estados Americanos con el nombramiento de Gustavo Tarria, el desconocimiento de lo que era el enviado del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Asimismo, iremos de manera progresiva venciendo esa usurpación que encarnan los poderes que representa Nicolás Maduro en el mundo entero. Embajadores, representantes ante instituciones internacionales, PDVSA, etcétera, todo lo que representa el poder en Venezuela. Por eso ese cese de la usurpación se va consolidando de manera progresiva y vamos teniendo avance de manera progresiva para que se instale definitivamente lo que es ese gobierno de transición. ¿Qué pasa con ese gobierno de transición? Bueno, es un gobierno de transición que, entre otras cosas, y se lo digo al mundo entero, va a garantizar propiedad privada.
va a garantizar seguridad jurídica en Venezuela, porque eso fue lo que acabó con nuestra producción nacional. Más de 7.000 empresas se fueron de Venezuela por temor a ser expropiadas, y más de 2.000 fueron expropiadas y hoy están quebradas. Por eso Venezuela produce nada. Nadie se explica como un país con las reservas petroleras más grandes del mundo, con 100.000 millones de dólares en reservas de coltán, con 10% del oro mundial, hoy esté viviendo la situación de crisis y de hambre que está viviendo. Es por eso, además, que hoy la ONU, por cierto, tarde, reconoce la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela que tiene sometido a pérdidas de vida por falta de medicamentos y por falta de alimentos en el pueblo venezolano. Hoy en Venezuela está llegando la ayuda humanitaria que está empujando al mundo entero a través de algunas organizaciones, que no es otra cosa que el reconocimiento del fracaso de la dictadura de Nicolás Maduro, que no es otra cosa que el desenmascaramiento de una dictadura que está sometiendo al pueblo venezolano a los peores niveles de desidia, y no es otra cosa que el llamado y la atención del mundo entero, de más de 65 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente de la República, para que de una vez por todas nosotros logremos, acompañados de la comunidad internacional, derrotar esa usurpación que lo que está haciendo es condenando al pueblo venezolano a los peores niveles. Hoy en el mundo entero, Nicolás Maduro no solo es que es reconocido como un dictador, sino que no hay manera de que este proceso sea reversivo. Este proceso va avanzando, el cese de la usurpación es progresivo, y nosotros le decimos al pueblo venezolano que no hay manera, y al mundo entero, no hay manera de que nosotros le dejemos caer las banderas que nos van a llevar a ese cese definitivo de la usurpación. No es casual, hoy es 19 de abril. En 1810, en esta misma fecha, se hizo la proclama de la independencia de Venezuela, que fue firmada el 5 de julio de 1811, un año después. Así es. En este momento, ¿se puede hablar históricamente a los venezolanos para entender que no es un proceso de un día, que no es un proceso de horas, tomando en cuenta que el deterioro de la democracia, el deterioro de la situación ha sido durante 20 años desde la llegada de Hugo Chávez al poder? Totalmente. Yo pudiera invitar a quienes me escuchan, a quienes me ven, a hacer un ejercicio de imaginación, a retrotraernos en el tiempo y ubicarnos en 1810, cuando en aquel 19 de abril, en un balcón popular de la plaza principal de Caracas, Vicente Emparan se asomara y le preguntara al pueblo caraqueño si querían su mando, y en su parte anterior a él, detrás de él, estaba el cura Madariaga, que le decía al pueblo que no, y aquel pueblo secundó, en función de lo que significaba la necesidad de libertad del pueblo venezolano, secundó aquella negativa de que siguiéramos siendo una capitanía general. Hoy el cura Madariaga son 9 de cada 10 venezolanos que dicen que no quieren más el mando de Nicolás Maduro, que dicen que quieren libertad, que dicen que quieren elecciones libres y que quieren consolidar definitivamente el sueño de nuestros padres libertadores. Venezuela tiene todas las posibilidades de ser un gran país. En Venezuela, para los venezolanos no es raro habernos criado de vecino con un italiano, con un portugués, con un español, porque Venezuela fue el asiento de recibimiento de muchísimos países. Nuestra hermana nació en Colombia, tuvo más de 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Hoy nosotros tenemos deteriorado ese sueño. Importante citar algo. En Venezuela, donde se han despilfarrado más de 3 trillones de dólares, hay una cantidad de obras importantes que el régimen actual comenzó a ejecutar con Odebrecht, esta transnacional que hoy es emblema de corrupción en el mundo entero. Miren lo que acaba de pasar en Perú. Bueno, todas las obras importantes de Venezuela las comenzó Odebrecht y ninguna las he terminado. Mientras en Perú pasó lamentablemente lo que pasó, en Brasil ha pasado lo que ha pasado, y en todos los países del continente ha pasado lo que ha pasado, en Venezuela no hay ni siquiera un solo preso por el tema de la corrupción del caso de Odebrecht. Es por eso que cuando la gente se pregunta, como un país que llegó a producir más de 2 millones de barriles de petróleo a $150 por barril, la gente se pregunta dónde está esa plata, porque Venezuela debería ser Dubái o Abu Dhabi o cualquiera de los Emiratos Árabes que tienen producciones petroleras similares. Cuando la gente se pregunta, bueno, están en las cuentas de los altos jerarcas de las dictaduras que hoy están siendo congeladas y perseguidas por la comunidad internacional. Es por eso que al pueblo venezolano nosotros le damos la garantía de que una vez que cese la usurpación, nosotros vamos a tener todo el respaldo de la comunidad internacional, no solo para repatriar esos capitales, sino además para abrir las puertas a la inversión privada, para que Venezuela se levante rápido, para que haya empleo, alimentos, producción nacional, para que la nueva Venezuela brille ante el mundo entero, y eso es de la mano con el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, que ha planteado con claridad una ruta ante el país y que tiene la valentía propia como bandera para lograr esa meta. Que tiene un próximo paso el 1 de mayo, pero los ciudadanos, ¿qué pueden hacer desde ahora hasta el 1 de mayo, en el día a día,
además de resistir, digo, porque padecen la situación de la crisis como cualquiera, no solo de los dirigentes políticos y económicos, sino también los ciudadanos en general. Ellos están cada día sufriendo porque no hay luz, porque no hay agua, porque los demás servicios fallan, porque no tienen ni siquiera acceso a Internet. Además de resistir, ¿qué puede hacer un ciudadano desde ahora hasta el 1 de mayo, por poner un plazo? Organizarnos, comité en todo el país, comité para la Operación Libertad, comité para que estemos movilizados, comité para que este capitán de la embarcación que está luchando contra esta tormenta y que estoy seguro que va a llevar en el nombre de Dios esta embarcación hacia un puerto seguro, para que ese capitán, cuando le haga el llamado al país, estemos organizados para acudir al llamado que nos haga Juan Guaidó. Organización. Somos el 90% del país que queremos ser libres. Contra un pueblo unido nadie puede. Vamos a organizarnos, vamos a ornamentar los comités en cada calle, en cada barrio, en cada ciudad, en cada estado, en todo el país. Y estemos atentos al llamado de nuestro presidente encargado, preparados para ese 1 de mayo, todo el mundo a la calle, con las banderas que están claritas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Queremos agradecer a Marco Aurelio Quiñones, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Contraloría. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Son las 5 de la tarde, 17 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la decisión que esta tarde ha anunciado la justicia peruana de dictar orden de prisión preventiva de 36 meses contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Hace minutos se conoció que el exmandatario, que es investigado por presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, va a seguir privado de libertad cuando se recupere de sus problemas de salud. El ex jefe de Estado estuvo en la unidad de cuidados intensivos desde la madrugada del miércoles debido a presión arterial alta, un problema de salud que ya él había reportado en la última audiencia de detención preliminar de 10 días que finalizó. Ayer el fiscal que investiga al expresidente Kuczynski descartó beneficiarlo con el arresto domiciliario. También es noticia la carta que dejó el expresidente de Perú, Alan García, antes de suicidarse. En ella afirmó que no tenía que sufrir una detención por presuntos actos de corrupción. Además aseguró que cumplió su misión como político en el país. La noticia se conoce en el último día del funeral del exmandatario, que es llevado a cabo en la ciudad de Lima. En minutos será sepultado en una ceremonia privada. En los actos, militantes del partido aprista impidieron el acceso al lugar al también expresidente Ollanta Humala, uno de los principales rivales políticos de García. El expresidente Alan García dejó a sus hijos una carta antes de quitarse la vida. En ella ratificó que nunca cometió actos de corrupción, por lo que no estaba dispuesto a someterse a lo que consideraba la injusticia de ser detenido. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios. La misiva fue leída por su hija Luciana García en la Casa del Pueblo en el distrito limeño de Breña, donde el féretro es velado. Nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones. Al funeral del expresidente asistieron amigos, familiares, simpatizantes y distintos líderes políticos peruanos. La familia de García decidió que sus restos sean cremados, una decisión que desde el APRA fue respetada. Militantes del partido aprista impidieron el acceso al lugar del también expresidente Ollanta Humala, uno de sus principales enemigos políticos, quien había acudido para expresar sus condolencias. Se estima que sobre las 2 de la tarde el cuerpo del exmandatario sea cremado en una cámara ardiente. Más tarde, sobre las 4 de la tarde, el cuerpo de García será trasladado al cementerio privado Camposanto Mapfre, en las afueras de la capital peruana.
Es noticia la orden emitida por la justicia de Ecuador para detener al ex canciller Ricardo Patiño, uno de los colaboradores más cercanos al ex presidente Rafael Correa. Una jueza solicitó una circular roja de Interpol luego de reportar que el ex ministro salió del país el miércoles. Patiño está siendo procesado por un supuesto delito de instigación pública. Aumenta la tensión política en Ecuador. La justicia emitió una orden de captura en contra de Ricardo Patiño, quien fuera el canciller del gobierno de Rafael Correa. La fiscalía lo investiga por el presunto delito de instigación. La boleta de captura fue difundida luego de que se confirmara que Patiño había salido del país. El político abandonó territorio ecuatoriano vía terrestre hacia Perú este miércoles, para luego tomar un vuelo desde Lima hacia Ciudad de México en la noche del jueves. Por ello, la justicia pidió a la Interpol expedir la circular roja. Es una acción burda que claramente califica como persecución política que no tendrá ninguna cabida en el ámbito internacional. El exdiplomático desestimó la acusación en su contra. La razón es una intervención mía en una reunión interna del movimiento político de la Revolución Ciudadana en octubre del año pasado, en la que llamo a nuestra militancia a acompañar al pueblo ecuatoriano en las calles, en las carreteras, ante las instituciones públicas, sin usar la violencia. Lo dije expresamente así, sin usar la violencia para rechazar la nefasta política gubernamental. Imagínense, prisión preventiva por decir que salgamos a las calles. El derecho a la resistencia es un derecho constitucional de todos y nos tendrían que apresar a todos. Patiño afirma que esta persecución política se da en respuesta a la denuncia de supuesta corrupción contra Lenín Moreno y su familia. Por el manejo de cuentas secretas abiertas en paraísos fiscales en el año 2012, cuando Moreno era vicepresidente de la República. Cuenta abierta con recursos provenientes de comisiones entregadas por empresas constructoras en favor de sus amigos íntimos y luego transferidas al hermano de Lenín Moreno en las cuentas secretas referidas. Agregó que el movimiento político que lidera Rafael Correa apoyará una iniciativa ciudadana para revocar el actual gobierno. Y ojalá con ese mandato del pueblo ecuatoriano para revocar el mandato de Lenín Moreno, ese hombre se vaya a su casa porque no merecemos tener un gobierno de esta naturaleza. El fin de este gobierno está cerca, por eso están desesperados. Patiño es el tercer funcionario del gobierno de Rafael Correa, incluido el mismo expresidente, que se ve involucrado en problemas con la justicia. Es noticia Cuba, donde Miguel Díaz-Canel cumple un año en el poder. El aniversario llega en momentos de alta tensión con el gobierno de Estados Unidos, pues Donald Trump ha mostrado mano dura ante el régimen cubano por su relación con Nicolás Maduro en Venezuela. Desde la Casa Blanca se siguen emitiendo sanciones que, según expertos, van a complicar la situación económica de la isla. Quiero saludar a Arturo López Levi, analista en temas de Cuba, profesor asistente del Gustavo Adolphus College. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por estos minutos. Es un placer estar con ustedes, Figueroa. Se cumple un año sin, por lo menos visible, una cara Castro al frente del régimen en Cuba. ¿Cuál es la diferencia de Cuba 2018 en abril a Cuba 2019 en este mes? Bueno, la principal diferencia que hay es la aprobación de una nueva constitución. En la nueva constitución que fue aprobada o que fue promulgada apenas unos días atrás, hay cambios importantes en la estructura económica que tiene el país, pues está diseñada dentro de una estructura de economía mixta, sin estigmatizar la propiedad privada y abriendo un espacio para el mercado en la misma. En adición a esto, la nueva constitución, que todavía no ha sido designado, contempla un tipo de liderazgo más colectivo que incluye un presidente del Consejo de Estado, un presidente de la República y un primer ministro. Esto no es una tradicional separación de poderes, pero sí es una separación de funciones que puede dinamizar, a dependencia de la voluntad política de las autoridades, el proceso de reformas que están teniendo lugar en Cuba. Pues Levi, es una separación de funciones, pero es función que antes tenía solamente yo y ahora algunas las va a tener usted u otra persona. Es una separación de funciones entre nosotros mismos.
Bueno, yo no entiendo muy bien cómo es la analogía que usted está construyendo, pero lo que se trata es que dentro del Estado van a haber asignaciones de funciones que permiten, en mi opinión, evaluar mejor el desempeño de los diferentes funcionarios. Hasta ahora, Cuba había vivido desde la Constitución de 1976, en virtud incluso de un artículo constitucional, la concentración total de las funciones y el poder en el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, que fue a la vez el primer secretario del Partido Comunista, como parte de este sistema unipartidista que existe en Cuba. Ahora yo creo que en la ausencia de un liderazgo de tipo carismático, esa separación de funciones permite, por ejemplo, medir al próximo a designar primer ministro por la manera en que la reforma económica progresa o no progresa. Entonces no se mezclan las cosas, porque el jefe de Estado, por ejemplo, tendría mayor responsabilidad en términos de estabilidad política, la política exterior, las difíciles relaciones con Estados Unidos, pero alguien tiene que responder si la reforma económica no progresa como está planificada y planteada en los planes aprobados tanto por el Partido Comunista como por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Ahora se lo pregunto de esta manera. ¿Alguien con una visión distinta a quien se erige como jefe de Estado puede asumir alguna de esas funciones para las relaciones que usted ha descrito? No, yo creo que usted tiene razón en el sentido de que hay un monopolio político del Partido Comunista y no es de esperar alternancia en el poder a la manera de una democracia liberal con los cambios que están ocurriendo en Cuba. Dicho esto, sí hay un mayor pluralismo dentro de la base de ese Partido Comunista y lo que podríamos llamar el sector que recoge el legado histórico de la revolución, y entre esos sectores, al haber un liderazgo más colectivo, hay mayor posibilidad de expresión de diferentes puntos de vista dentro de esas cotas que usted bien apunta. Ahora, hablemos de la relación Cuba-Estados Unidos. Esta semana se conoció de las sanciones, las anunció John Bolton, hablaba de limitar los viajes a Cuba, de limitar las remesas. Incluso se ha escuchado la voz de ciudadanos en la isla diciendo la responsabilidad sigue siendo de Estados Unidos y nosotros vamos a tener mayor afectación económica, vamos a ser más pobres, pero no por la acción del régimen cubano, sino por las decisiones de Estados Unidos. Mire, yo creo, Figueroa, que esa visión que tienen esos cubanos es una visión obviamente importante a tomar en cuenta. Hay problemas que están asociados a la mala gestión del gobierno cubano en múltiples áreas y hay problemas que se complican o incluso son creados por una política de Estados Unidos que es rechazada por la mayoría de la población cubana en la isla, por la mayoría de la inmigración cubanoamericana y por la mayoría de la población norteamericana y de la comunidad internacional en general. Le voy a poner dos ejemplos concretos que son algo irónicos. El tema de los viajes. En Cuba existió una limitación para viajar para toda la ciudadanía hasta octubre del 2013. Pero a partir de entonces la principal limitación que hay es obtener una visa. A partir de estas medidas que se van a adoptar por parte de la administración Trump, los cubanos que viajan a Estados Unidos lo podrán hacer con más libertad desde una sociedad que llamamos cerrada que los norteamericanos desde una sociedad democrática viajando a Cuba. Eso es un sinsentido. Las democracias crecen cuando actúan con los valores que predican. No debe ser Estados Unidos quien limite los viajes a Cuba bajo ninguna circunstancia. El mejor embajador que tiene el pueblo norteamericano es el pueblo norteamericano mismo viajando y exponiendo su libertad en el paseo por las calles y por los lugares de Cuba. Yo creo que la administración Trump en este sentido está usando el tema para un motivo electoral, para que sectores muy afectados históricamente por la Revolución Cubana hagan terapia y se entiende que pueden tener razones para estar enojados
por los traumas que han vivido, pero la política exterior no es el modo adecuado para hacer catarsis. Hay otras maneras más baratas y más óptimas de hacerlo que dañando de esa manera tanto los intereses como los valores de Estados Unidos y de las democracias en general, y también haciendo más difícil las reformas en Cuba. Ahora le pregunto sobre algo que está relacionado acá. Cuando se anuncian las sanciones, la Casa Blanca dice: tomamos estas acciones porque además el régimen de Cuba sigue respaldando al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y en lo económico, también Cuba sufre por la crisis que hay en Venezuela y tiene afectación directa en esa situación que viven los cubanos en su día a día. Usted ha puesto en la mesa dos temas que conviene un poco separarlos. El primero es el impacto de estas sanciones en la economía de Cuba. Y sí, estas sanciones van a tener un impacto en la economía de Cuba, porque Cuba recibe una gran entrada de moneda fuerte a través de las remesas que envían los cubanos a sus familiares y que no solo tienen el objetivo de subsistencia, sino son usadas para abrir nuevos negocios, a veces incluso para consumo más allá que las cuestiones más elementales. Ese yo creo que es un elemento importante. La limitación de viaje, naturalmente que va a golpear el turismo en Cuba. ¿Eso va a golpear a Venezuela? Yo creo que no. ¿Va a cambiar el comportamiento de algunos de los actores relevantes que marcan la alianza que hay entre Caracas y La Habana? Yo creo que no. Así que independientemente de los problemas que hay aquí, y se entiende que la comunidad internacional demanda la celebración de elecciones libres, justas en Venezuela, acorde a los estándares internacionales, yo creo que lo que ha hecho la administración Trump, más que hacer algo que tenga un impacto real, es adornar esto con retórica, dirigido sobre todo a la franja entre la pequeña Habana en Miami y el Doral, donde hay una alta población venezolana-americana, y jugar con esos sentimientos para movilizar votos en un estado clave en el colegio electoral La Florida en las elecciones del 2020. Para una precisión final, señor López Levy, lo que usted me quiere decir es que estas sanciones, en su efecto directo, va al cubano que está en una calle de La Habana y no al régimen. Yo creo que mayormente sí. Por ejemplo, las remesas, la mayor parte de las remesas van al cubano que está en la calle, a las personas que están ahí. Y los grandes beneficiarios en los últimos años de los viajes habían sido compañías como Airbnb, que han tenido a Cuba como su quinto mercado internacional. Y la mayoría de las, digamos, la mayoría de las instalaciones asociadas a Airbnb son casas particulares, lo que se dice en inglés bed and breakfast o casas de alojamiento, y esos no son controlados por el gobierno. Así que yo creo que aquí es importante distinguir entre lo que se busca como apariencia electoral y el efecto real que estas medidas van a tener. Además, mire, le digo una cosa que es bien seria, Figueroa. Es verdaderamente irónico que los congresistas cubanoamericanos, que no son capaces de convencer a sus propios electores de que no deben viajar a Cuba, le impongan al resto de los norteamericanos esa limitación de viajar. Es como que, imagínense usted qué clase de gratitud se expresa cuando los congresistas cubanoamericanos convierten al resto de los norteamericanos en este aspecto específico en casi ciudadanos de segunda categoría. Los cubanos, porque tienen familia, pueden viajar. El resto de los ciudadanos americanos, no. A mí me parece que a quien primero deberían tratar de convencer, si es un problema de urgencia, si es para resolver el tema de Venezuela, si es para traer la democracia a Cuba, todas esas cosas que se proclaman, si eso es así, a quien primero deberían convencer es a sus propios electores, ahí en esa franja de entre la pequeña Habana y el Doral.
Quiero agradecer a Arturo López Levi, analista en temas de Cuba, profesor asistente del Gustavus Adolphus College. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer. Gracias por seguir con nosotros. No cesa la alerta a propósito de la situación de los periodistas alrededor del mundo. Reporteros Sin Fronteras ha presentado recientemente su informe sobre libertad de prensa y destaca la degradación de las garantías para ejercer la labor. En Latinoamérica, por ejemplo, el mayor deterioro se registró en Brasil, Venezuela y Nicaragua. En el caso venezolano, la ONG advierte sobre una deriva autoritaria por la acción del régimen de Nicolás Maduro, que persigue y hostiga a los comunicadores independientes, nacionales y extranjeros. El deterioro de Brasil responde a un año particularmente agitado, con el asesinato de 4 periodistas y la fragilidad creciente de los independientes que cubren temas ligados a la corrupción o el crimen organizado en pequeñas y medianas ciudades, lo que deja al país al borde de esa línea roja que representa un signo de alta alarma. Para tratar este tema vamos a saludar a Fabiola León Posada, es corresponsal en Colombia de Reporteros Sin Fronteras. Fabiola, gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias por, como siempre, estar pendiente de la situación de la libertad de prensa. Estamos hablando de 3 países, Brasil, Venezuela y Nicaragua. No es que sean los peores, no es que no haya casos como el de México, por ejemplo, no haya casos como el de Colombia también, sino que son los que llevaron un mayor grado de degradación de esta posibilidad y libertad para ejercer el periodismo. En Venezuela y Nicaragua parece obvio, pero le pregunto, ¿Brasil es como una sorpresa? Estamos hablando de este informe de Reporteros Sin Fronteras, libertad de expresión en el mundo, libertad de prensa, tomando datos del año 2018 y que recientemente han hecho públicos. Hablábamos de la situación de Venezuela, Brasil y Nicaragua con la mayor degradación. En Venezuela y Nicaragua lo decíamos por algunas razones que tienen que ver estrictamente con la situación del Estado. En Venezuela, por la acción del régimen de Nicolás Maduro y en Nicaragua por el de Daniel Ortega. Le preguntaba a Fabiola, ¿será Brasil la sorpresa tomando en cuenta estos 3 casos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que hablaba de Venezuela, Brasil y Nicaragua, donde en Venezuela y Nicaragua parece obvio por la situación política, la inestabilidad y la crisis, pero en Brasil, ¿a qué se atribuye y por qué lo que te pregunto es sorpresivo? No, realmente la situación de Brasil viene en un deterioro permanente desde hace, yo diría que los últimos 5 años, viene con bastantes dificultades por el tema del narcotráfico y a raíz precisamente del nuevo nombramiento de las elecciones en Brasil con Bolsonaro, pues lo que han mostrado es que efectivamente el régimen no está de acuerdo con la libertad de prensa y aumentan efectivamente las agresiones contra los periodistas críticos. Entonces, lo que encontramos en Brasil es un panorama de bandas criminales, de crimen organizado, como es el narcotráfico, y políticos que no están de acuerdo con el trabajo independiente de la prensa. Bien, Reporteros Sin Fronteras, que Nicaragua es el país que más puestos retrocedió en este índice que mide la situación de los periodistas en el mundo y refiriéndonos específicamente al caso de América Latina, Nicaragua pasó a la posición 114, perdió 24. Está también, al igual que Brasil, en plena zona roja por cuenta ahora de una represión de Estado. El régimen de Daniel Ortega haciendo presión particularmente desde abril del 2018, cuando estalló esta situación, esta crisis sociopolítica, que es la peor que enfrentaba el país en décadas y que fue agravando la presión y el hostigamiento, la estigmatización de los periodistas que no están del lado oficialista, que no responden a medios de comunicación del Estado, que son controlados por el régimen de Daniel Ortega, por su vicepresidenta Rosario Murillo. Todo aquel que publica columnas, que tiene programas de radio o televisión, que critica, que cuestiona la acción de lo que se ha llamado la dinastía Ortega Murillo en territorio nicaragüense, pasa a ser blanco de un Estado controlado por el régimen orteguista. Incluso se ha llevado tras las rejas
a periodistas, directivos de medios de comunicación, a los que se les ha abierto procesos judiciales a propósito de lo que dicen, a propósito de lo que informan, a propósito de llevar la verdad a través de las páginas de sus periódicos, de las ondas en sus estaciones de radio o bien en sus canales de televisión. Es el contexto que le hemos dado a este informe de Reporteros Sin Fronteras que ha dejado esta semana al desnudo este mapa mundial en el que con un sistema de colores va mostrando hasta llegar al negro cómo en distintas ciudades, en distintos países del mundo se llega a esa oscuridad para los medios de comunicación, para la prensa independiente, la prensa que no está del lado de alguno de los gobiernos o regímenes que en esos países lleva adelante las funciones de administración del Estado. Esta es la situación en general para los periodistas, es la situación que ha reportado esta ONG. Vamos a seguir esta conversación con Fabiola León Posada después de este resumen en el que hablaba que en Brasil, y ya lo has descrito, tiene que ver con la acción de bandas, con la investigación que se hace de casos de corrupción, de narcotráfico ligadas a estos grupos delictivos. Pero en el caso de Venezuela y Nicaragua están más bien llevadas a la acción del Estado. Sí, así es. Lo que estamos encontrando pues es obviamente el deterioro progresivo que ha tenido Venezuela, que en el 2018, incluso 2019, pues muchos de los periodistas internacionales han tenido que salir de la región. También se presenta una constante persecución, detenciones, el control a través de las redes sociales, el tema del ciberacoso. Esto es parte de lo que se vive normalmente en Venezuela, pero en el último periodo lo que hemos encontrado pues es un incremento de todo este tipo de accionar por parte del presidente Nicolás Maduro. Y en Nicaragua, pues cada vez más el tema de la violencia contra los periodistas por parte también del gobierno, pues hace que efectivamente sea muy difícil llegar a ejercer el ejercicio periodístico en la región. En los casos de inestabilidad política como estos dos, en los que hay una gran parte de la ciudadanía pidiendo un cambio político, te pregunto, los periodistas que lo hacen ver al mundo ahora a través de distintas plataformas, no solo nos vamos a los medios tradicionales, sino a través de la internet y distintas aplicaciones que con solo un teléfono puede llevar una realidad alrededor del mundo, ¿eso convierte al periodista en blanco del propio Estado? Así es, como las redes sociales se convirtieron en una posibilidad, en una oportunidad para decir lo que estaba pasando, pues efectivamente no solo los periodistas de grandes medios, sino los ciberperiodistas, los blogueros, los ciudadanos, pues terminan siendo en un blanco de aquellos depredadores de la libertad de prensa, como es el caso de estos dos presidentes, Nicolás Maduro y Ortega, quienes a la misma manera como ocurre en China, pues lo que hace es obviamente un bloqueo de las redes sociales para que no se sepa qué es lo que está pasando y que la gente no se pueda organizar. Entonces el cerco a todas las posibilidades de información cada vez se reduce más. Ahora, hablemos de México. México ha sido pues el escenario más complicado para ejercer el periodismo. 10 periodistas murieron el año pasado a propósito de su actividad, a propósito de sus investigaciones, de llevar adelante y de desnudar estos nexos que pueden tener distintos grupos. ¿Hay alguna, en este año, en esta evaluación del año 2018, y tomando en cuenta que comenzó un nuevo gobierno, alguna posibilidad de que esta realidad cambie? Pues realmente con este nuevo mandato, pues nosotros sí tenemos como una esperanza de que efectivamente se pueda generar mejores condiciones para la libertad de prensa. Nosotros iniciamos igual una campaña en la que también estamos llevando pues muchos de los casos a la Corte Penal Internacional, a todo el sistema interamericano de derechos humanos, porque el nivel de impunidad es muy grande, que obviamente es parte de lo que contribuye a que la situación con los periodistas mexicanos siga en este deterioro, pero hay que decir que el nuevo mandatario ha estado realmente receptivo y
como con toda la disposición para poder garantizar la seguridad de los periodistas. Se está mirando cómo mejorar un poco el programa de protección que existe en México para los periodistas que se encuentran bajo este esquema de seguridad. Y pues en la última visita que hicimos como Reporteros Sin Fronteras, tuvimos siempre como una postura abierta, con la intención por lo menos de que no solamente brindaba seguridad del gobierno, sino también iba a estar como abierto y dispuesto para respetar el acceso a la información por parte de las entidades estatales a los periodistas. Hay también un cambio de gobierno sobre el que quería preguntarte, Fabiola, y es el de Ecuador. Porque luego de la llegada de Lenín Moreno al poder, se puso como, digamos, un antes y un después a la relación del Estado, del Ejecutivo, con los medios de comunicación. Ya no se veía en transmisiones de cadena de radio y televisión a un periodista rompiendo periódicos en esas transmisiones, sino más bien un tanto conciliador. ¿Es real ese cambio? Con Lenín Moreno hemos tenido la posibilidad de mejorar, que Ecuador haya mejorado en la clasificación que hacemos nosotros precisamente. Bajaron las presiones contra muchos de los medios, la pelea que había entre gobierno y grandes medios de comunicación se eliminó y aunque la ley todavía, obviamente hay que verificar muchas de las cosas que fueron precisamente las que causaron que Ecuador bajara como en esas garantías que da la libertad de expresión. Lo cierto es que disminuyeron los ataques, por ejemplo, en términos jurídicos contra los periodistas, que era algo que estaba en la ley y es algo de lo que pues, siempre hemos criticado. Se convertía en un problema porque para aquellos que estaban en la comisión era muy fácil pues, irse en contra de un periodista por las cosas con las que no estaba de acuerdo. Entonces, en este momento esa parte se ha logrado mejorar. Sin embargo, en la última circunstancia de la entrega que hace el presidente Lenín Moreno de Julian Assange, pues nos dejó bastante consternados y obviamente va en contravía de todos los mandatos, de todas las disposiciones que teníamos como Reporteros Sin Fronteras y como libertad de prensa, porque consideramos que hay que seguir protegiendo a Julian Assange como una de las personas que logró develar muchísimas de las situaciones de corrupción en el mundo, que eran secretos, que eran de interés público. Antes de despedirte, Fabiola, quiero preguntarte por algo. La crispación política suele afectar la situación de los periodistas y de los medios de comunicación en general. Este 2019 va a estar marcado también por elecciones. Ya pasaron en El Salvador, quedan pendientes Bolivia, está pendiente Argentina también. ¿Esto de alguna manera podría afectar el próximo informe, crees tú, a propósito de que la polarización termina siendo un obstáculo para los periodistas, o no un obstáculo, sino también una amenaza? Realmente para nosotros lo que viene para el 2019 es preocupante por el tipo de gobiernos que vienen en América Latina. El gobierno de derecha de Bolsonaro es preocupante para Reporteros Sin Fronteras porque sabemos que son regímenes que van a intentar acallar muchísimo más al periodismo. Veamos el caso de Trump en Estados Unidos, que a veces consideramos que no hace parte como del tema de Américas, y no es solamente las agresiones verbales que hace el presidente Trump, sino también son las posturas en términos de lo que son las redes sociales, lo que es el Internet. Y para Reporteros Sin Fronteras también el caso de Colombia es preocupante porque no encuentra hasta ahora un eco por parte del presidente Duque acerca de que vaya a mejorar la situación de libertad de expresión en el país. Entonces lo que encontramos es un panorama bastante difícil para América Latina. Si miramos todos los países, incluso los que hablábamos hoy, entonces si vemos Venezuela y si vemos Nicaragua con Ortega y con Maduro, realmente encontramos un mandatario que está en este momento tratando de hacer algo por la libertad de prensa, que es efectivamente en México con López Obrador. Pero del resto lo que encontramos es un freno, un límite contra el trabajo que hacen los periodistas o que hacemos los periodistas a lo largo del continente. Y a eso hay que sumarle también, y eso no se puede desconocer, la agresión también que hay por parte de las comunidades, de la ciudadanía hacia los periodistas.
Y esto también es una invitación para que la sociedad en general trate de cobijar un poco a los periodistas para proteger el trabajo que están haciendo y para que a veces cuando tengan críticas tengan la posibilidad de decirle al periodista, invitarlo como a mirar un poco más otras realidades y a que se acerque la realidad que la ciudadanía quiere ver en vez de continuar con estas agresiones, porque a este paso lo que tenemos son gobiernos, grupos organizados criminales y ciudadanía en contra del periodismo, así que es bastante preocupante. Quiero agradecer a Fabiola León Posada y seguir haciendo votos para que en alguna próxima entrevista podamos hablar de que todo vaya hacia mejor para los periodistas, que no haya este tipo de presiones ni por grupos armados, ni por grupos civiles, ni el propio Estado en ninguno de los países y mucho menos de los ciudadanos. Gracias, Fabiola, por haber estado con nosotros. Así es, muchas gracias y disculpas por los problemas de comunicación. Seguimos, muchísimas gracias, Fabiola, y vamos a cambiar de tema. Hoy, miles de latinos católicos en todo el mundo han participado de la tradicional procesión del Viernes Santo. En Estados Unidos, en Maryland, cientos de fieles se congregaron en la iglesia Santa María de los Dolores. La festividad religiosa empezó a celebrarse a principios de los años 90 y gracias al aporte de los migrantes hispanos, hoy se mantiene viva. Carolina Valladares está en la procesión, ha estado durante el día en la cobertura de todas las actividades. Carolina, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta aquí, hasta Tacoma Park, en Maryland, llegan las tradicionales procesiones de Semana Santa. Aquí están presentes, por lo tanto, hoy en los Estados Unidos. Hace ya horas partió esta procesión desde la iglesia de Santa María de los Dolores, en Tacoma Park, y pone rumbo, avanza su rumbo hacia la iglesia de San Camilo, a unos cuantos kilómetros de donde nos encontramos. Tiene previsto esta procesión de durar bastantes horas. Ya pasaron varias estaciones y eso está una de las comunidades más diversas de Washington, la congregación que celebra esta procesión del Vía Crucis aquí en Maryland. Y hablábamos antes con el fraile Javier, que es precisamente una de las congregaciones más diversas de esta zona. Pues sí, el Vía Crucis ha sido organizado durante ya poco más de 10 años por la comunidad de San Camilo, la parroquia de San Camilo en Silver Spring, Maryland. Es una de las comunidades más diversas de toda la arquidiócesis de Washington, con gente de habla española, de habla inglesa, de habla francesa, con comunidades también de la hindú y Bangladesh. Entonces hay una diversidad cultural muy importante y bueno, se hace evidente también aquí hoy en el Vía Crucis. ¿Cómo se nota esto y cómo hace esta diversidad diferente esta procesión de Vía Crucis? ¿Cómo se puede palpar esto en esta procesión? Por ejemplo, durante el Vía Crucis se va siguiendo un esquema de oración basado en 14 estaciones. En cada estación se va leyendo en este año fragmentos de homilías de San Óscar Romero y luego una oración que incluye algún tipo de problema social, de problemática social, y estas oraciones están en español, en inglés y en francés. Entonces, de esta manera es una de las formas. Además, las personas que participan en el Vía Crucis pertenecen también a estos 3 grupos lingüísticos. Entonces, son algunas de las maneras donde se manifiesta esta diversidad cultural. Gracias. Lo decía también el fraile Javier, que la temática social es importante en todas las etapas. No solamente se celebra el Vía Crucis, pero se aprovecha esta ocasión religiosa, esta festividad, para hablar de temáticas que importan mucho aquí en los Estados Unidos y a la comunidad latina, como es, por ejemplo, el tema de la migración o también del trabajo. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y de América a Europa, porque también en España se conmemoró la crucifixión de Jesucristo. En ciudades como Valladolid lo viven además con lo más destacado de su gastronomía. Este es un informe que nos envió Marcelo Moncayo desde Territorio Español. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Sin duda alguna, este Viernes Santo es uno de los días más importantes de esta Semana Santa en toda España. Y aquí en Valladolid conmemoran la muerte de Jesucristo con el pregón de las 7 palabras. Luego de un año de preparación, las cofradías de Valladolid llegaron a la Plaza Mayor para vivir uno de los principales días de la semana, el Viernes Santo, día en el que se recuerda la crucifixión de Jesucristo.
Allí cientos de fieles católicos fueron parte del pregón y sermón de las 7 palabras, actividad religiosa que solo se realiza en esta parte de España y que recuerda las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz antes de morir. El Sermón de las 7 Palabras es también un elemento único de la Semana Santa de Valladolid. Se realiza en la Plaza Mayor, que es el gran escaparate, digamos, de la ciudad, y en él, bueno, pues se hace un recorrido por las 7 palabras que dijo Cristo en la cruz cuando estaba crucificado, y en torno a ellas se construye un discurso que tiene un contenido religioso, pero también tiene un contenido social, ¿no? Pero esta actividad religiosa se vive desde muchos aspectos. Uno de ellos es el gastronómico, sobre todo para quienes no son de guardar ayuno. Valladolid ofrece destacados platos que solo se consumen en estas fechas, como son el potaje de vigilia a base de garbanzos y espinacas y las torrijas, estas últimas preparadas por maestros pasteleros que elaboran este dulce puntuado entre los 10 mejores del país. Lo que hacemos con el pan es empaparle bien en leche para que quede muy jugosa, lo rebozamos en huevo y de ahí ya directamente a la sartén a freírlas. Una vez fritas, pues las rebozamos de canela y azúcar y las echamos miel. Para los más católicos, la jornada del Viernes Santo termina con la procesión general, que reúne a las 21 cofradías en la Plaza Mayor. Amigos televidentes, y las procesiones continuarán aquí en Valladolid y en el resto de España hasta este próximo domingo. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Valladolid. Seguimos con más de la tarde. El estado Zulia, en el occidente de Venezuela, sigue siendo la región más afectada por los apagones, por la restricción en el servicio de energía eléctrica y el plan de racionamiento decretado por el régimen de Nicolás Maduro. Es la capital petrolera del país. Grandes aportes hace a la principal industria, a PDVSA, que es el sostén de la economía nacional. Recientemente se ha conocido la decisión de uno de los grandes centros comerciales de la zona de cerrar sus puertas, y lo hace ante una situación prácticamente insostenible para los propietarios de pequeños y medianos negocios. Edwin Prieto nos tiene el informe desde Maracaibo. Edwin, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Alberto, por este contacto. En el estado Zulia, la costa occidental de la región zuliana ha quedado nuevamente sin electricidad tras la caída de una línea de alta tensión ubicada en la circunvalación número 3 de la capital del estado, es decir, de Maracaibo. Esta situación, se suma a la crisis eléctrica que ha venido afectando a todo el país y que se acentúa en la región zuliana por sus altas temperaturas y también por su actividad comercial. A pesar de estar durante el asueto de la Semana Santa, todo el comercio de la capital del estado se encuentra totalmente cerrado ante la falta de electricidad y también este racionamiento que ha mantenido la empresa Corpolec junto a el gobierno regional de 12 horas al día, es decir, 6 horas con electricidad, otras 6 horas en el servicio eléctrico, mientras que otras 6 horas vuelve el servicio eléctrico, es decir, que están alternando, son 12 horas con el servicio y 12 sin el servicio eléctrico. Esta situación mantiene la mayoría de los locales comerciales cerrados y, por supuesto, la actividad comercial totalmente paralizada. Este es el reporte que podemos brindar para todos ustedes desde la capital del estado Zulia para NTN 24. Gracias, Edwin. 31 grados en Cabimas, allí en el estado Zulia, 29 en Maracaibo, la capital de esta entidad. Es difícil la situación cuando no hay servicio de energía eléctrica, precisamente por esto. Está con nosotros Franco Cafoncelli, es presidente de Fedecámara Zulia. Bienvenido a la tarde de NTN 24, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Le pregunto, ¿cuánto puede sostener el comercio en el estado Zulia, el tener entre 4 y 6 horas un servicio, entre comillas, constante? Sí, bueno, ya lo acaba de decir el compañero que reportó desde el Zulia. Imagínate, un centro comercial que tiene 360 locales y que prácticamente tuvo que tirar la toalla porque no aguanta, porque con solamente 4 horas que tú puedes tener de electricidad no hay ningún comercio que aguante. Pero lo más complicado de la situación no son las grandes y las medianas empresas, porque desde el año 2012, la primera crisis eléctrica, hubo un decreto de Corpolec donde obligaba a los consumidores, a los grandes consumidores de más de 100 kVA a tener sus propias plantas eléctricas. Muchas de estas empresas pusieron sus plantas y pueden funcionar medianamente, porque una cosa es tener la planta, pero luego tenemos el problema del combustible, mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero lo que más están sufriendo esta situación son las pequeñas empresas, son las familias, son los que prácticamente cuentan con el sistema eléctrico, con el servicio público y que para poder vivir. Entonces, en este momento,
es cuando más están sufriendo. Estas personas, estas empresas son las que más están sufriendo, y la pregunta que ¿cuánto pueden durar? No sabíamos que podíamos estar tan mal. Hace un par de meses dábamos ruedas de prensa y hablábamos de aumento de impuestos, el problema de los cortes, el problema del efectivo, el problema del agua, el problema de las comunicaciones, y hoy en día estamos prácticamente en un colapso total. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede durar? Por eso que Fede Cámara el pasado 14 de abril hizo un comunicado en el que nos declaramos en emergencia porque el 75% del sector productivo del Zulia está paralizado. Es decir, es imposible ser optimista. Mira, nosotros, digamos, por naturaleza somos optimistas, pero es que luego tú vas a la realidad, cosa que a la final terminas tú sacando tus cuentas, viendo de dónde viene la electricidad del Servicio Eléctrico Nacional. Prácticamente no estamos recibiendo porque estamos en la cola, y entonces nosotros teníamos 4 centrales termoeléctricas en el Zulia que generaban más de 2.200 megavatios. Y eso apenas está produciendo un 10%. Todos esos equipos, toda esa infraestructura se perdió. El Zulia exportaba electricidad a Colombia. En este momento, ser optimista es muy difícil porque vemos la realidad, vemos el problema de Guri y vemos que esto es para largo. Y si estás de último en la cola y te das cuenta que se va la luz en Caracas o se va la luz en Valencia, tienes que esperar a ver que a ellos les llegue la electricidad para ver en qué momento te va a llegar a ti. Imagínate lo que significa eso para nosotros. El hecho de que en el estado Zulia, por naturaleza contestatarios ante cualquier gobierno, pero en particular en este momento con el régimen de Nicolás Maduro, ¿es casual que sea el estado que sufre las mayores consecuencias, aunque sea el estado que más produce petróleo en el país? Mira, el Zulia ha estado castigado definitivamente desde hace ya muchos años. Y lo podemos ver inclusive con lo que es el tema petrolero, que tú también lo nombraste. En el Zulia, en el año 73, se producía más de 3 millones de barriles diarios. Antes de esta crisis se estaban produciendo 300.000 barriles. Imagínate ahora con este colapso. Yo no quiero sacar el número, yo me imagino que estará por encima de los 100.000 barriles, pero todo eso se le fue quitando al Zulia para llevarlo para la parte de Oriente o para sacarlo de otra parte. El Zulia evidentemente siempre ha sido un estado opositor, entonces debo entender que a lo mejor tiene que ver con eso, pero no sé, el Zulia, por su gentilicio, por su naturaleza, por la forma de ser del zuliano, que es muy batallador, no sé si es una forma de castigarlo, pero nosotros no merecemos esto, lo que nosotros siempre hemos dicho en comunicado, no solamente como empresario, como ciudadano, el Zulia no se merece esto que estamos viviendo. Ahora le consulto, desde el punto de vista económico, ¿cómo o qué necesita un empresario, digamos, pequeño o mediano, para mantener abierta, como se dice en Venezuela, su Santa María, sus puertas, para tener un negocio en actividad? ¿Qué necesita o cómo lo podría lograr? Mira, básicamente necesitas lo mínimo de los servicios públicos. Tú necesitas energía eléctrica, necesitas agua, necesitas transporte público, necesitas efectivo, necesitas que los bancos funcionen, necesitas crédito, necesitas que la gente pueda llegar a su casa y descansar, necesitas que la gente pueda ir a trabajar, necesitas, o sea, digamos, lo que los gobiernos deberían hacer es hacer las condiciones básicas para que las empresas puedan producir, porque la empresa privada es la que produce realmente el bienestar, la riqueza, el progreso. Es muy fácil voltearse a los países vecinos y darse cuenta cómo han ido progresando realmente porque se ha desarrollado la empresa privada, y la empresa privada y el ciudadano lo que necesita es libertad. Libertad para realmente poder hacer todas estas cosas que nosotros necesitamos. Pero el gobierno o quien está encargado, digamos, de la infraestructura debe dar esas condiciones mínimas. Y lamentablemente vemos que todos los días eso se viene dañando más y más. Y ni hablar o sea, le estoy hablando desde Maracaibo. Imagínate lo que pasa en Machique, en la costa oriental del lago, lo que pasa en Santa Bárbara del Zulia, en esos pueblos donde prácticamente están aplicando la misma receta que aplican con el resto del país. Todo para Caracas y el resto del país que se espere. Lo mismo pasa con esta poca generación que se está generando, un poco para Maracaibo y lo demás que se espere. En Machique, que es la zona productora, la villa del Rosario, toda esa zona de Perijá,
que es la gran productora de leche, carne, plátano y todos esos productos que realmente alimenta lo que es la despensa del venezolano, prácticamente están sin electricidad, sin servicio, sin efectivo. Es un calvario. Nosotros prácticamente lo dijimos en el informe que presentamos el mes pasado, que básicamente con 2 palabras, cruel e inhumano. Maracaibo es harto conocido como la tierra del sol amada. Antes de la entrevista yo revisaba precisamente la temperatura y la citaba aquí sobre los 30 grados centígrados. Yendo a lo básico, un empleado estando en una tienda de cualquier cosa, de abarrotes, de lo que sea, necesita al menos tener un aire acondicionado para poder ofrecer un servicio. Hasta allí debe llegar. Mira, nosotros en estos momentos, hasta con un ventilador, la gente pudiera aguantarse. Pero es que ni siquiera hay electricidad para prender un ventilador. Ese es el problema. O sea, ya quisiéramos tener todos aire acondicionado. La gente sueña con tener por lo menos un ventilador en las noches o en los negocios para poder tener un poco de fresco, para sacar el calor, digámoslo así. Y eso se vuelve inhumano. Se vuelve muy difícil de producir. Pero pareciera que es algo como que muy frívolo lo del aire acondicionado o lo del ventilador. Pero hay que vivir en Maracaibo para sentir esto. Definitivamente. Señor Franco, antes de finalizar esta conversación, ¿qué le puede decir la Cámara a todas esas personas que se levantan todos los días, pese a cada tropiezo, con esa intención de seguir sirviendo, de seguir haciendo por ellos mismos, por su familia, por la sociedad zuliana, por el país en general? Mira, desde Fedecámara Zulia, donde nosotros reunimos a todo el sector productivo de la región, en un sector tan amplio como lo que le va desde el petrolero, construcción, comercio, industria, ganadería, inmobiliario, toda esa gente, y yo lo siento porque cuando hacemos las reuniones, todo el mundo está aguantando, todo el mundo está luchando, ahí nadie se rinde, ahí todo el mundo quiere mantener sus empresas abiertas porque ese es nuestro país, nosotros no podemos ir a otra parte, y sobre todo los zulianos somos tan regionalistas y sentimos que nosotros no podemos dejar perder a nuestro país. Y el mensaje que damos desde Fedecámara Zulia es, aquí no se rinde nadie, aquí tenemos que seguir, tenemos que aguantar, porque nosotros esto va a pasar, esto va a trascender y realmente vamos a poder avanzar y vivir en el país del primer mundo que siempre hemos soñado. Amén y que así sea. Franco Cafoncelli es presidente de Fedecámaras en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el contacto, un placer estar con ustedes. Buenas tardes. En esta parte del programa queremos reponer la entrevista que el lunes pasado hizo la directora de La Tarde, Dania Chirinos, al congresista estadounidense por el Partido Republicano, Mario Díaz-Balart. Ellos hablaron sobre Venezuela, comentaron sobre la visita que la semana pasada hizo el secretario de Estado Mike Pompeo a la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Aquí está. Y a esta hora quiero saludar a Mario Díaz-Balart, congresista por el Partido Republicano en los Estados Unidos, para hablar de este y otros temas. Congresista, muy buena tarde. Gracias por estar aquí en NTN 24. Muchísimas gracias, un placer. Congresista, no es cualquier cosa que el secretario Pompeo decidiera cerrar su gira en Colombia con esta visita a Cúcuta el día de ayer. En este punto neurálgico y prácticamente simbólico de la lucha por reconquistar la democracia, o este punto hoy conocido por ese éxodo imparable, indetenible, cotidiano de venezolanos huyendo de la crisis que padecen en Venezuela. ¿Qué lectura tiene para usted la presencia de Pompeo allí? El punto está muy claro, que esto es un tema de suma importancia para los Estados Unidos, para la seguridad nacional de los Estados Unidos y obviamente también para el hemisferio, la seguridad del hemisferio, la estabilidad del hemisferio y no digamos para el pueblo venezolano que está sufriendo bajo casi 2 décadas de un régimen narcoterrorista gangsteril, cuyo hay que tomar en serio, y esta administración, la administración del presidente Trump, sí, lo está tomando muy seriamente. Cuando tocamos el punto de la seguridad del hemisferio, el punto de la seguridad para los Estados Unidos, ¿qué más se puede hacer que no se haya hecho hasta ahora, congresista?
Hemos visto que el presidente Trump ha estado cerrándole las avenidas de financiamiento al régimen ilegítimo de Venezuela, al régimen gangsteril. Le ha estado sancionando la economía, le ha estado cerrando los fondos de que puedan utilizar para financiar a ellos mismos y a financiar los sectores de la represión. Pero es muy importante cuando estamos hablando de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y esto el presidente lo ha recalcado en múltiples ocasiones, igual que lo ha dicho el secretario de Estado, el vicepresidente y otros. Todas las opciones están en la mesa como tienen que estar. Es inaceptable el sufrimiento que está ocurriendo al pueblo venezolano. Es inaceptable que los rusos hayan estado tratando de intervenir en este hemisferio. Es inaceptable que haya un ejército de ocupación cubana, como es lo que dijo el secretario de la OEA. Y es inaceptable que la ayuda humanitaria que está disponible no se le permita entrar a ayudar a ese valiente pueblo venezolano. Es totalmente inaceptable y por lo tanto cuando el presidente dice que toda opción está en la mesa, yo creo que se equivocaría cualquiera, principalmente este tipejo Maduro o los que le dan las órdenes de La Habana, se equivocarían si no entienden que esto es un tema de mucho interés para los Estados Unidos y que el presidente de los Estados Unidos habla en serio cuando dice que esto es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Quizás Colombia, congresista, sea el país que recibe el mayor impacto del éxodo venezolano, que es el más grande que se ha conocido en la historia de la región. ¿De qué forma Estados Unidos puede ayudar o darle soporte a Colombia para manejar esta situación que evidentemente corre el riesgo de desestabilizar la propia cotidianidad de los colombianos? Sin duda, yo pude presenciar lo que está ocurriendo en la frontera. Estuve hace algunos meses con el senador Marco Rubio en Cúcuta. Estamos hablando, como usted bien dijo, la crisis humanitaria de refugiados más grandes en la historia de este hemisferio. Hay más refugiados que se han salido de Venezuela que los refugiados que se fueron de Siria durante esa crisis humanitaria y política. Hay que felicitar a Colombia, a ese pueblo y al gobierno del presidente Duque, pero eso no es sostenible. No es sostenible tener millones de refugiados que siguen saliendo de Venezuela. Van a seguir saliendo hasta que no cambie la situación política dentro de Venezuela. Hay una solución y hay solamente una cosa que tiene que ocurrir para que toda esta crisis humanitaria y política ya pare en Venezuela, y eso es que el régimen de Maduro se largue, se convierta en una pesadilla del pasado y no una pesadilla del diario, del presente para ese pueblo y para el hemisferio. Y por lo tanto, la opción, la solución para la región, la solución para el valiente pueblo venezolano, para que Venezuela una vez más se convierta en uno de los países más ricos del mundo, donde las personas quieran no irse, pero quieran ir a Venezuela, es que ese régimen socialista, comunista, ya no sea parte de la realidad de Venezuela. Eso es la meta, eso es lo que tiene que ocurrir para la seguridad de los Estados Unidos, obviamente para la prosperidad y el futuro y el bienestar del pueblo venezolano, pero también para el hemisferio, para Colombia, para Brasil, para Perú, para toda esta región. La realidad en Venezuela tiene que cambiar y lo único que hace falta es que Maduro y sus jefes en La Habana ya no estén controlando las fuerzas militares, las fuerzas de represión en Venezuela, y que ese país retorne a la civilización, a la normalidad, a la prosperidad, a la libertad y la democracia, y eso puede ocurrir en cuanto el presidente Guaidó tenga control absoluto de ese país y de nuevo puedan convocar elecciones libres supervisadas. Congresista, tuve la oportunidad de acompañarle a usted y al senador Marco Rubio, también al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, allí en la frontera, en ese viaje que usted menciona. Posteriormente vimos también la visita de Tim Kaine y también de Donna Chalala del Partido Demócrata en otra oportunidad. ¿Venezuela es un problema común para demócratas y republicanos? Es un problema común para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay algunos de la extrema izquierda en los Estados Unidos dentro del Congreso que les gustaría que se mantuviera el régimen
de Caracas al régimen de La Habana y el régimen de Nicaragua. Pero la gran mayoría, y de una forma bipartidista, reconoce que el sufrimiento del pueblo venezolano tiene que parar, que la pobreza y la miseria de ese pueblo puede cambiar, que la seguridad nacional de los Estados Unidos está en peligro y que la seguridad y la estabilidad para el hemisferio está en peligro mientras exista este régimen de Maduro controlado por La Habana. Ese es el cáncer, es un cáncer que desafortunadamente ha estado haciendo mucho daño en este hemisferio y que la cura, la solución es muy sencilla, que se elimine ese cáncer y se reemplace por la libertad absoluta y plena de ese valiente pueblo venezolano, que sería obviamente positivo para Venezuela, para sus vecinos, particularmente Colombia, pero Venezuela, otros como Brasil y Perú, como dije hace un ratico. Pero de nuevo, esa es la solución. Y lo que no es aceptable es que se mantenga este ejército de ocupación de Cuba controlando a Venezuela, destruyendo a Venezuela. Lo que es inevitable es que eso se convierta en el pasado y que el futuro de Venezuela sea el futuro de la devolución, de la libertad, de la democracia y de la soberanía a Venezuela, porque Venezuela, además de estar en la pobreza, en la miseria, en la represión, ha entregado su soberanía. Esta dictadura en Venezuela ha entregado la soberanía al régimen de La Habana. Todo eso tiene que parar. Y los Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros aliados, nuestros amigos, particularmente con el pueblo valiente de Venezuela, hasta que Venezuela pueda recuperar su soberanía, su libertad, su democracia y por lo tanto también su prosperidad. Hay que reconocer, congresista, que las reacciones y acciones del presidente Trump y del Partido Republicano han sido quizás más contundentes, más oportunas que las que en su momento pudo tomar la administración del presidente Barack Obama. ¿Pudo reaccionarse antes? ¿Se perdió tiempo en ese momento? ¿Se permitió consolidar un poco más al régimen de Maduro? Bajo la administración del presidente Obama no solamente es que se perdió tiempo, utilizaron esa administración, ese tiempo, para tratar de consolidar el régimen de La Habana, para tratar de ayudar y financiar al régimen de La Habana, sabiendo que hay entre 20 a 25 mil cubanos dentro de Venezuela en este ejército de ocupación, que es como lo ha calificado el secretario general de la OEA. A pesar de eso, el presidente Obama hizo todo lo posible para ayudar a darle legitimidad y financiar en toda forma posible al régimen de La Habana. Hizo todo lo posible para seguir negociando con el régimen de Venezuela, pero no negociando para ver cómo se iba, negociando para tratar de consolidarse, para comprar tiempo. Gracias a Dios, las elecciones tienen consecuencias. Hoy en la Casa Blanca, y no quiere decir que yo estoy de acuerdo con todo, no lo estoy, con toda la política del presidente Trump. Pero cuando estamos hablando de la causa de libertad en este hemisferio, esta administración, este presidente con su equipo de seguridad nacional entiende que esto es un cáncer, un ejército de ocupación que viene de La Habana, que ha estado destruyendo a Venezuela, también ha estado haciendo lo mismo en Nicaragua y en Bolivia. Eso no es aceptable, no se puede aceptar. Y ahora estamos viendo las consecuencias de aceptar eso como si eso fuera positivo. Estamos viendo el impacto que está teniendo en todo el hemisferio. Sí. Estamos viendo el número más grande de refugiados salir de un país de este hemisferio. Estamos viendo que el país más rico de Sudamérica ahora se ha convertido en un país donde los ciudadanos de Venezuela están tomando agua de alcantarillados, donde no tienen acceso a medicina básica, donde tienen que comer de basureros y de camiones de basura. Esa es la realidad del sistema socialista, comunista, que ha tomado a Venezuela, cuya cabecilla está en La Habana, y cuya realidad lo conocía el presidente Obama y hizo todo lo posible para ayudar a ese régimen. Eso ha cambiado. El presidente Trump y esta administración no está del lado de los que están reprimiendo al pueblo de Venezuela. Se ha puesto del lado del pueblo valiente, heroico de Venezuela, de este gobierno interino electo constitucional de Venezuela, y por lo tanto yo estoy absolutamente convencido que lo que es inevitable es que Venezuela, una vez más, sea libre, sea democrática, mantenga y recupere su soberanía, y por lo tanto también va a poder recuperar
su bienestar, su estabilidad y su prosperidad. Y yo le agradezco a esta administración esa actitud de solidaridad, no con las dictaduras de este hemisferio, con los pueblos que están luchando de una forma valiente para recuperar su libertad, como lo está haciendo hoy en día el pueblo de Venezuela, pero también lo está haciendo el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Cuba y el pueblo de Bolivia. Así es, son pueblos que luchan por su libertad, por reconquistar la democracia que han visto o que ven perdida. Por último, congresista, y ya que menciona el gobierno interino, ¿está usted de acuerdo con el trabajo que viene realizando Juan Guaidó, con el compromiso asumido, con los pasos que puertas adentro de Venezuela está dando en pro de la lucha por recuperar la democracia? Juan Guaidó ha unido a la oposición. El presidente Guaidó, yo creo que ha estado actuando de una forma realmente magistral, responsable, con una valentía, con una inteligencia realmente impresionante, y felicito al presidente Guaidó, a la oposición que se ha unido a esta causa. Y la causa del presidente Guaidó, y hay que recordarlo, él es el presidente constitucional interino. Estoy convencido que va a triunfar la causa del bien, de la democracia, de la libertad. Y gracias a Dios hay este presidente que ha surgido, este nuevo joven líder que ha unido al pueblo valiente, este pueblo que son los herederos de Bolívar, que se han unido a través de muchos años de lucha, ahora están unificados, están unidos, están luchando por una causa. Esa causa es una causa que yo estoy convencido va a triunfar. Venezuela va a ser libre, Venezuela va a ser próspera, Venezuela va a retornar a los años de democracia, de libertad, de prosperidad, por el heroísmo de ese valiente pueblo, hoy también representado, yo creo, por el presidente Guaidó. Muchísimas gracias al congresista Mario Díaz Valar, congresista republicano. Gracias por estos minutos con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, muy amable. Así llegamos al final de la tarde. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24, mi cuenta en Instagram, @CAF Periodista. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.